En esta cuarta clase vamos a ver lo que son ya componentes electrónicos. Lo que vamos a ver es en electrónica general y vamos a apuntar a los componentes que tienen las unidades de control electrónicas de motor, porque sabemos que hay ciertos componentes que la misma computadora no tiene. En electrónica hay resistores variables como potenciómetros, termistores, que generalmente esos son, en la unidad de control de motor, son componentes externos, como un TPS, un sensor de temperatura de agua. Así que vamos a apuntar principalmente a lo que está dentro de la computadora de inyección, de los componentes más básicos a componentes ya de circuitos integrados que ejecutan funciones específicas. Lo primero que tenemos que ver es la parte de la clasificación, ¿no? Acá en esta foto podemos ver diferentes componentes generales. Si van a ver que ahí hay LEDs que no se utilizan, hay un relay que es el componente negro cuadrado grande que tampoco vamos a ver generalmente dentro de una computadora de inyección. Sí por ahí en una fusiblera electrónica vamos a tener relays, pero generalmente dentro de lo que es una computadora de inyección, no. Los principales componentes que vamos a encontrar son resistencias. Vamos a ver que hay diferentes formatos. Al formato de los componentes se lo llama encapsulado. En electrónica se fue avanzando y se fueron desarrollando sistemas cada vez con mayor complejidad y por lo tanto tuvieron que disminuir el tamaño de estos componentes. Sí, o sea, vamos a ver que hay toda una gama de componentes de diferente tamaño y diferente tipo de encapsulado que se adaptan de acuerdo al diseño de la placa electrónica específica de cada modelo, ¿no? Lo mismo va a pasar con los capacitores. Nosotros sabemos que en electrónica hay un grupo de elementos que son los capacitores que sirven para almacenar energía. Después vamos a ver en cada circuito qué función cumple, que también tienen diferentes formatos, diferentes encapsulados y diferente material de construcción. Van a ver que hay cerámicos, de tantalio, electrolíticos. Eso lo vamos a ir viendo también. Gran cantidad de diodos vamos a encontrar en las plaquetas. Los diodos son principalmente los que permiten dejar pasar corriente en un solo sentido. Vamos a ver la función que cumplen en diferentes partes del circuito, porque luego que veamos los componentes vamos a empezar a identificarlos en una unidad de control, en una plaqueta, cuál es la función de cada uno de los subcircuitos que tiene. Ya sabemos de antemano que la computadora de inyección tiene que recibir un grupo de señales de entrada de los sensores para ejecutar funciones en los actuadores. Ahí podemos identificar dos subcircuitos, al que va a leer las señales de los sensores y al que va a comandar al grupo de actuadores. Pero también sabemos que hay un subcircuito que es la alimentación. A veces estos diodos se colocan en la parte de alimentación de la computadora, donde tenemos, por ejemplo, también el famoso regulador de voltaje a 5 voltios, por si existe alguna posibilidad de inversión de polaridad. Y después también hay diodos que son de protección. Diodos Zener que, mientras esté llegando un cierto valor de corriente, dejan pasar esa corriente en un solo sentido, pero si se eleva esa intensidad por arriba de un valor establecido, el diodo ya permite continuidad en los dos sentidos, que también se usan como protección. En caso de que haya una sobretensión, ¿sí?, que eleve también el amperaje, el consumo, este diodo Zener, esa corriente excedida, la trata de derivar a masa, por supuesto generando un calentamiento del diodo. Esto es para absorber pequeñas, o mejor dicho, elevaciones de tensión de bajo tiempo de duración.
Por lo tanto, si hay una elevación de tensión constante, bueno, el diodo termina quemándose o incluso se quema la placa, ¿no? Pues estamos derivando la corriente positiva que entra a la computadora de inyección directamente, gran parte de esa corriente, a masa, ¿sí? Otros componentes que vamos a encontrar son los transistores, que también tienen una gran cantidad de formatos, ¿sí? O sea, generalmente un transistor se lo utiliza como conmutador, o sea, yo tengo una especie de relay, por ejemplo, para lo que es el manejo de las bobinas de encendido, para el manejo de los inyectores, para comandar las masas de los relays externos, como el relay del compresor del aire acondicionado, el relay de la bomba de combustible. Esos transistores que manejan a los actuadores, nosotros los vamos a llamar drivers o transistores de potencia. Y también vamos a ver que hay una gran serie de transistores desparramados por todas las placas, que ya es para el funcionamiento interno mismo de la unidad de control, que es raro que se quemen estos componentes. Sí, los transistores de potencia que manejan a las salidas, pero los transistores que hacen conmutaciones internas para activar o limitar corriente en algún circuito en particular, generalmente no sufren daño, ¿sí? Así que vamos, generalmente en un diagnóstico nosotros apuntamos a ver ciertas cosas puntuales, por ejemplo, el manejo de las salidas, ¿sí? En los transistores de potencia. Y estos transistores hoy en día ya no son individuales, o sea, generalmente un transistor nosotros conocemos en lo básico que generalmente tienen tres patas, de acuerdo al tipo de transistor, esas patas tienen un nombre. Los transistores más comunes, a las patas se los llaman base, colector y emisor, pero en diseños de computadoras nuevas vamos a ver que ya por ahí no tienen tres patas, sino que ya es un elemento integrado, un circuito integrado, donde por ejemplo un solo circuito integrado tiene por ahí adentro 8 o 4 transistores de conmutación que son los drivers de salida, por ejemplo para los 4 inyectores u otras funciones, ¿no? Hasta incluso el encendido de la luz de diagnóstico en algunas computadoras es un integrado que comparte por ahí el pulso de inyección por otras salidas, ¿no? Por otras patas para los 4 inyectores, ¿sí? Eso va a cambiar de diseño en diseño en las placas que nosotros vamos a ir viendo, ¿sí? Nosotros cuando empecemos con la práctica esta, vamos a ver que hay diferentes arquitecturas y estos componentes, bueno, los vamos a ver en forma de circuitos integrados o con encapsulados independientes de las famosas tres patas que utiliza el transistor, ¿no? Después tenemos circuitos integrados. Circuitos integrados en realidad podemos decir que son los elementos que tienen dentro gran cantidad de componentes. O sea, un circuito integrado va a tener en su interior resistencias, diodos, condensadores, transistores, ¿sí? Para ejecutar funciones particulares, nosotros podríamos generalizar y decir que, bueno, gran cantidad de estos integrados son elementos que hacen operaciones, ¿sí? Por ejemplo, si les llega un cierto nivel de corriente, por una pata sale masa o sale un tren de pulsos o sale un positivo, está dependiendo de la función específica electrónica que tenga que cumplir ese elemento. Ya lo vamos a ir viendo. No nos vamos a meter mucho en electrónica digital, ¿sí? Por una cuestión de que es muy extenso, es muy pesado, pero sí por lo menos comprender el funcionamiento, ¿sí? Aparte que muchas veces, o sea, el tema es que las placas son todas diferentes y por ahí nos ponemos a estudiar una computadora en particular y terminamos, o sea, por ahí perdemos 3, 4 clases para desarrollar todo lo que es una unidad de control y es totalmente diferente a las otras 500 que hay de diseño en los vehículos que tenemos acá, ¿no? Así que vamos a ir con lo que son integrados que ejecutan operaciones, vamos a hablar simplemente de los que realmente pueden llegar a producir fallas de funcionamiento. Por ejemplo, se lo llama también circuito integrado una memoria. Sabemos que una memoria almacena
información. Ya vamos a ver cómo es la estructura de una memoria, cómo se almacena, cómo se programa, cómo se verifica su contenido si está correcto, ¿sí? Porque también es una falla común, no tanto, pero se da en gran cantidad de casos, donde se desprogramó la memoria, ¿sí? Entonces, vamos a tener que saber cómo leerlas, cómo verificarlas y cómo programarlas. Y un poco de lo que es digamos, el concepto de cómo es el funcionamiento de una memoria, cómo se guardan los datos y cómo yo la visualizo a través de un programa en una PC conectado a un programador para saber sobre su contenido. Generalmente cuando falla una memoria, la unidad de control de motor no ejecuta ninguna función, ni deja, ni permite la conexión de escáner. Quiere decir que puede ser que nosotros tengamos una computadora de inyección en la cual todos los componentes electrónicos, diodos, transistores, integrados, están en condiciones y lo único que le pasó a esa computadora es que se desprogramó la memoria. En teoría la memoria no se tendría que desprogramar. Una vez que está programada y en funcionamiento normal, esa información quedaría retenida de por vida. Pero si nosotros agarramos las tablas de datos de los fabricantes de estas memorias, por ahí nos garantiza que la información va a estar intacta un límite de tiempo, ¿sí? Por ejemplo 10 años. Ellos garantizan que en 10 años la información va a estar sin modificación. Entonces quiere decir que después de los 10 años puede llegar a suceder de que una memoria empiece a alterar su contenido. Con que se altere un solo dato, un solo valor, en muchos sistemas ya el auto deja de funcionar. Por eso nosotros vamos a ver en una clase todo lo que tenga que ver con respecto a memorias. Que también tienen diferentes encapsulados, diferentes tamaños, y ejecutan también diferentes funciones. Normalmente en una computadora de inyección vamos a encontrar una memoria principal, donde está el programa de funcionamiento, que podríamos decir que son las rutinas de funcionamiento. Por ejemplo, rutinas nosotros llamamos a qué pulso de inyección va a haber en el momento de arranque, en qué momento va a dar masa al relay del electroventilador, en qué momento tiene que cortar al relay del compresor del aire acondicionado. Esas son rutinas, es el programa de funcionamiento. Y después tiene las tablas, que las tablas son los datos, o sea, el microprocesador, que es el integrado principal, que puede tener millones de componentes dentro, tiene que hacer o sea, la función del conjunto es ejecutar las funciones de salida. Pero para saber qué pulso de inyección dar, va a tener que leer a los sensores, ¿sí? Principalmente, y preguntarle, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a la memoria, que con los datos que tengo de los sensores, qué pulso de inyección va a dar. ¿Sí? Las tablas son justamente por ahí, tablas donde, de acuerdo a las RPM de motor y la carga calculada, qué valor de pulso de inyección tiene que haber, y en otro sector de tablas, qué valor de avance al encendido tiene que haber. ¿Sí? Que esas tablas son las que se modifican cuando se hace la potenciación de una computadora de inyección. Cuando se hace potenciación generalmente se toca eso principalmente. Pero acuérdense que dentro de la memoria no están solamente las tablas, ¿sí?, sino que también está el programa de funcionamiento en sí. Como por ejemplo la conexión del escáner. ¿Sí? Los parámetros que yo veo en un escáner, ¿sí?, tienen que ver con la programación que tenga esa memoria. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo tengo vamos a hablar, un Peugeot 206 HDI. Viene con una computadora de S15C2, las primeras generaciones, con una programación específica. Yo conecto el escáner y veo
códigos de falla, veo flujo de datos, veo prueba de actuadores y veo, por ejemplo en PBUYO se ve lo que es el telecodificado, que son las configuraciones. Ahora, si yo saco la memoria principal de esa computadora, la de sueldo, y le desueldo una memoria de un PBUYO 406 HDI, que tiene casi la misma arquitectura electrónica, o sea, la misma cantidad de componentes y distribución en la placa, y me vuelvo a conectar con el escáner, yo encuentro que ya el escáner se conecta a otro programa, también de DS15C2, pero para otra motorización. Por ejemplo, en PBUYO está el RHI, que es un motor, bueno, ahora no me acuerdo de otro, que es también en la línea de PBUYO y Citroën, y me encuentro que el escáner ahora se conecta y me da otros parámetros, ¿sí? Me da otra cantidad de por ahí de prueba de actuadores y otro tipo de telecodificado. Quiere decir que yo lo único que cambié fue la memoria principal y cambió para el escáner la identificación del programa que va a utilizar para realizar el diagnóstico. ¿Me siguen? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Por lo tanto, tengan en cuenta eso, ¿no? Muchas veces puede pasar, o sea, a medida que va pasando el tiempo, vamos a encontrar que mucha gente está metiendo mano con esto. Vamos a tener vehículos donde por ahí la computadora que tiene puesta o el programa que tiene la memoria no es el que corresponde al vehículo y genera una falla de funcionamiento, ¿sí? Que no la vamos a poder solucionar a menos que solucionemos el cambio del hardware o el cambio de la computadora de inyección o el cambio del software, ¿sí? Pues ya se está dando mucho de eso, que por ejemplo acá en Buenos Aires las últimas inundaciones dejaron mucha cantidad de vehículos con computadoras dañadas y fueron reemplazadas por computadoras que no eran exactamente las mismas que lleva el vehículo y generan fallas de funcionamiento de todo tipo, ¿no? O sea, que el motor por ahí no pase las 3000 RPM, o que deje prendido la luz de diagnóstico y que salga siempre un código de falla, por ejemplo, de comando de presión de turbo, y la diferencia entre la computadora que llevaba el auto y la que le pusieron es justamente que una controla el turbo electrónicamente y la otra no. Así que tengan en referencia a eso. La base de datos que nosotros tenemos para fijarnos si es o no es la computadora o el hardware, o el software, el programa correcto, es generalmente Internet. Yo cuando pongo el número de computadora, por ejemplo en Bosch, el número de computadora de un HDI, empieza con 0281. Entonces yo pongo todo el número y 6 cifras más, ¿no? Si yo pongo todo el número de Internet, me van a aparecer un montón de páginas de Internet donde habla de esa computadora. Por ejemplo, incluso páginas que son simplemente para la venta de esa computadora, pero por ahí está identificado a qué vehículo va. Entonces, si me venía un 206 con problemas de funcionamiento, con códigos de falla que no puedo borrar o que son ilógicos, primero tengo que verificar si es la computadora que corresponde. Entonces, pongo ese número en Internet, me aparece una página como por ejemplo Mercado Libre, y ahí está identificado que esa computadora en realidad no es de 206, sino de 406, y bueno, ese es muy probable que por ese lado venga el inconveniente de funcionamiento. Para el caso puntual de PBUYO, van a encontrar que de acuerdo al tipo de software, o sea, la programación que tenga la memoria, hay sistemas que manejan a electroventiladores a dos velocidades de electroventilador y otro que manejan a un electroventilador de velocidad variable. Eso cambia de sistema en sistema y puede provocar un código de falla que diga, por ejemplo en la Meriva, con respecto al Corsa, si cambias la computadora aparece un código de falla tercer relay de electroventiladores que en el Corsa no exista, pero en la Meriva sí. Así que tengan en cuenta eso también. Aparte de las memorias, bueno, dijimos que integrados pueden ser memorias, pueden ser los operadores digitales, microprocesadores, que es el integrado principal. Que un micro esté quemado es muy difícil también, pero no imposible.
Acuérdense que cuando entra una tensión muy alta a los componentes electrónicos internos, o sea, se tuvo que generar una tensión en el sistema eléctrico del vehículo lo suficientemente elevado para pasar por alto al regulador de tensión a 5 voltios. O sea, entraron 12 voltios, salen 5. Entraron 14, salen 5. Entraron 17, salen 5. Entraron 20, salen los 20. Cuando salen los 20 volts a todos los componentes electrónicos internos, bueno, es un daño masivo y entre ellos el microprocesador. Que podés encontrar un microprocesador perforado, o sea, se ve que tuvo un daño físico importante. Cuando pasa eso es que pasó tensión. O sea, no hay, generalmente no hay posibilidad de que por un cortocircuito eléctrico externo, de algún cable, de algún sensor, de algún actuador, provoque el daño de un microprocesador. El daño del microprocesador generalmente es por elevación de tensión en el regulador de voltaje. ¿Sí? O sea, se pasó más tensión de la que tenía que pasar, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Hay una diferencia entre lo que es un microprocesador y un microcontrolador. Microprocesador es hacer procesos matemáticos. Van a haber muchas unidades de control que incluso tienen dos integrados grandes. Uno es un microprocesador y el otro es un coprocesador. A ver si tengo alguna placa acá. Acá tenemos una. Esta es una Magneti Marelli 1 ABP. Lo muestro acá en la camarita. Esperen que yo voy a bajar, que si no tampoco yo lo veo. Donde veo que hay dos integrados grandes, ¿no? Casi o sea, son del mismo tamaño. No es que tiene dos micros. Esto es un microprocesador y un coprocesador. El microprocesador hace las operaciones lógicas, mientras que el coprocesador lo que va a hacer es ayudar a los cálculos matemáticos. Acuérdense que acá en una plaqueta lo único que están pasando son ceros y unos. Con eso tengo que convertir absolutamente todo. O sea, lograr que un sensor que me está diciendo que el motor está a 85 grados centígrados, poder hacer que haya un pulso de inyección de 3,3 milisegundos. O sea, todo eso en realidad se digitaliza a ceros y unos y son muchas operaciones matemáticas en muy muy baja cantidad de tiempo. Y bueno, entonces hay un micro y un copro que es para ayudar a la velocidad de resolución de estos cálculos matemáticos. Y microcontrolador es más que nada, generalmente es lo que ya no solamente hace los procesos aritméticos, matemáticos y lógicos, sino que aparte por ahí ya ejecuta alguna función, o sea, directamente que de una pata del micro salga una masa para comandar directamente a la luz de diagnóstico de tablero. O sea, microcontrolar significa eso, aparte de hacer los procesos de funcionamiento, ya directamente ejecutar funciones de salida. Bueno, y después tenemos los cristales. El cristal es indispensable para el funcionamiento de la electrónica digital. ¿Sí? Acá, por ejemplo, volvemos a la 1 ABP. A ver si lo encuentro yo primero, acá. ¿Sí? Este elemento que está acá, metálico, es el cristal. Generalmente viene cerca del microprocesador. Digamos que el microprocesador es el cerebro de un sistema de inyección. Pero el corazón, el que late, es el cristal. Sin corazón no funciona el cerebro. El cristal es el cristal de cuarzo que se usa también en los relojes con electrónica, ¿no? Donde el cristal en sí, por sus condiciones específicas, de por sí genera pulsaciones. O sea, ya en la naturaleza es un elemento que genera pulsaciones. Si yo lo energizo con una pequeña corriente, esas pulsaciones se amplifican.
Y eso es lo que le da, digamos, como el ritmo cardíaco para que toda la electrónica digital funcione. El micro toma esos pulsos para tener un control de tiempos, para poder dar los pulsos. ¿Sí? Van a ver que los cristales normalmente vienen marcados con una numeración que tiene que ver con la frecuencia de ese cristal. ¿Sí? O sea, tengo cristales de 4 MHz, de 6, de 8, de 10, de 12, de 16, de 32, que son la velocidad a la que está oscilando. Cuanto más alta es la velocidad del cristal, más rápido se van a hacer los cálculos matemáticos. Hay microprocesadores que permiten utilizar 2 o 3 velocidades de cristal. O sea, un mismo microprocesador puede estar seteado para trabajar con 4 MHz, con 6 o con 8. ¿Sí? El fabricante ya le puso una velocidad y dijo, bueno, este microprocesador va a funcionar con este cristal con esta velocidad. ¿Sí? Pero si el cristal se murió, no funciona, entonces nada de la electrónica va a funcionar, no va a haber conexión de escáner, no va a haber encendido la luz de diagnóstico en las unidades de control convencionales. ¿Por qué digo convencionales? Por lo siguiente. Las computadoras nuevas ya no manejan con masa a la luz de tablero de instrumentos, la luz de diagnóstico, sino que eso trabaja en forma digital a través de lo que nosotros llamamos multiplexado. O sea, tomar un montón de señales que toma la computadora y enviarlas externamente a través de un lenguaje digital a otra unidad de control. Por ejemplo, el tablero de instrumentos. El tablero de instrumentos conectado con la ECU, directa o indirectamente, comparten varias informaciones. Temperatura de agua, en algunos casos velocidad del vehículo, RPM del motor y el encendido de la luz de diagnóstico. En vez de mandar 4 cables separados con señales analógicas, lo que se hace es digitalizar todo eso, tomar todas las señales y mandarlas en forma serial, o sea, una señal atrás de la otra, a la otra unidad de control, en este caso el tablero de instrumentos. Por lo tanto, en esta generación de computadoras, donde ya hay sistemas de lenguaje digital, la famosa RedCAN, por ejemplo, o RedVan en algunos casos, pero por ejemplo, Peugeot utiliza la RedCAN para lo que es el vano motor. Esa RedCAN son 2 cables entrelazados que van hasta la fusibilidad electrónica, hacia la BCI. La BCI toma todos esos datos, los traduce a otro lenguaje llamado RedVan y con ese lenguaje se lo manda al tablero de instrumentos. Es como decir, por ejemplo, que la conexión de una computadora de inyección con la fusibilidad electrónica, la BCI, es un lenguaje como, que hablemos que yo, japonés, y la BCI se comunica con el tablero de instrumentos en otro lenguaje que es chino. Para nosotros, en parte, o sea, en electrónica digital que estamos recién empezando, es chino también lo que estamos viendo. Pero en ese caso, fíjense que ya la computadora no maneja la masa del testigo de indicación de falla, sino que trabaja en forma digital. Quiere decir que algunos integrados que vamos a tener dentro de la computadora, en computadoras que tienen red, ¿sí?, multiplexadas, vamos a encontrar un elemento que va a ser de traductor justamente, ¿sí?, o un interpretador. Tomar todas las señales, digitalizarlas, ponerles un formato y enviarlos externamente a otra unidad de control. ¿Está? Hoy en día, o sea, desde el año 2001, que acá en Argentina apareció el Peugeot 206, 1.6, 16 válvulas, en adelante, Peugeot y Citroën utilizan todos estos sistemas multiplexados. Que se queme el integrado que controla, ¿sí?, a esta RedCAN, también es muy poco probable. Generalmente vamos a pelear con integrados específicos en la resolución de problemas, ¿no? Cuando la computadora sufrió, por ejemplo, una inundación o entró humedad
y se sulfataron ciertos componentes electrónicos. En ese caso sí puedo pelear con un integrado que maneja la red CAN, un integrado que hace operaciones lógicas, pero después de ahí generalmente no lo vamos a tocar. Es solamente en el caso de computadoras que sufrieron un daño por presencia de humedad. Y cuando tengo presencia de humedad en una unidad de control, el cristal es uno de los elementos que se puede dañar. ¿Se puede probar un cristal? Sí, se puede probar. Pero no hay problema, Leonardo, después te paso el video. Generalmente, como son elementos de muy bajo costo, nos conviene tener en stock, o sea, empezar a abrir computadoras y ver cuáles son los cristales más comunes. 4 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16 MHz, y comprarse 2 o 3 y tenerlos. Cuando uno duda que es un cristal, directamente cambiarlo. ¿Sí? Porque es bajo costo y para no estar haciendo demasiadas comprobaciones para el funcionamiento. Igualmente, cuando un cristal no funciona, o sea, cuando quiero comprobarla en forma muy por arriba, si un microprocesador está recibiendo todo lo que tiene que recibir para generar su funcionamiento, con un osciloscopio puedo poner en diferentes patas del micro cuando le doy alimentación y masa a la computadora y ver si hay trenes de pulso de onda cuadrada, por supuesto, a muy alta velocidad. Porque si el cristal no funciona, no se puede generar nunca ese ritmo cardíaco, ese tren de pulsos. Entonces, si un micro no tiene ninguna pata, salidas digitales, pulsos de onda cuadrada, es porque no está recibiendo su masa, no está recibiendo su alimentación, generalmente de 5 voltios, o no está recibiendo la señal del cristal. ¿Sí? Fíjense que el diagnóstico termina siendo muy parecido al diagnóstico que nosotros hacemos externamente a la computadora de inyección. Generalmente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de una computadora de inyección, ¿qué hago? Bueno, no está dando pulso de inyección, no está dando pulso de encendido, no prende la luz de diagnóstico, no hace nada, no se conecta al escáner. Entonces el diagnóstico, ¿qué es? Probar en la computadora si le llega la masa, la alimentación, ¿sí? O sea, porque ya con la masa de alimentación debería empezar a funcionar algo. Y por ejemplo, en el diagnóstico de que, bueno, no tengo pulso de inyección, no tengo pulso de encendido, pero sí tengo conexión de escáner y se maneja la luz de diagnóstico en el tablero, pero le doy arranque y no hay pulsos, entonces lo que pruebo es si le está llegando a la computadora la señal de RPM. Bueno, para el microprocesador, su señal de RPM, su señal de arranque, de funcionamiento, es justamente el cristal. ¿Sí? La forma de diagnosticarlo termina siendo lo mismo. Realmente pruebo masas, alimentaciones, señal de entrada y ver si ejecuta señal de salida. En el micro, a grandes rasgos, podemos hacer algo así. Interpretar qué salida sale de un micro y hacia qué elemento va y con qué finalidad es complejo, lo vuelvo a repetir, por la gran diversidad de diseños o arquitecturas electrónicas de estas placas de las computadoras de inyección. Pero sí puedo llegar a ver el funcionamiento básico, ¿sí? Bueno, sigamos con esto. Bueno, se denominan componentes electrónicos a aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico. Y terminar en 2 o más terminales, ¿sí? O patillas metálicas. Por ejemplo, una resistencia son 2 patas. Un microprocesador puede tener 52 patas o más o menos. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso. Y bueno, esa es una cosa fundamental. Nosotros generalmente cuando tenemos una computadora que no hace nada, o no ejecuta una función, o faltan 5 bolos, o faltan masa
a circuitos externos o internos propios, nos vamos a los componentes electrónicos. O sea, vamos y verificamos las resistencias, los condensadores, los integrados, los transistores, los diodos, y nos olvidamos muchas veces del circuito impreso. El circuito impreso, bueno, generalmente podemos encontrar que hay una pista volada. Si hay una pista volada en un circuito impreso es por un problema externo de algún cortocircuito. Por ejemplo, se me pudo haber puesto el pin de masa de la computadora que va hacia los sensores. Tuvo un corto momentáneo con 12 volts de la instalación eléctrica del vehículo y se voló o sea, siempre se va a volar la parte más débil del circuito. La parte más débil del circuito de masa de sensores es justamente la pista dentro de la misma unidad de control de la computadora. O sea, hay un daño físico, incluso generalmente cuando vos arrancas con un diagnóstico, haces una inspección visual. O sea, tomás la placa y empiezas a ver parte por parte, a ver si hay algún componente con un daño físico, si hay un problema de soldadura, o si hay alguna pista volada, que es el término que nosotros utilizamos. Pero nos estamos olvidando de algo fundamental, que no solamente vamos a encontrar pistas voladas en el circuito impreso, sino que puede suceder muchas veces que pierde continuidad un circuito cuando tiene que pasar de un lado al otro lado de la placa. Cualquier computadora actual, ¿sí?, tiene circuitos de los dos lados. Del lado en este caso volvemos a la del polo, ¿no? De este lado yo tengo circuitos, pero del otro lado también tengo circuitos. Y para pasar de un lado a otro, generalmente hay unos puntos de soldadura muy pequeños, ¿sí?, cada uno de esos puntitos que tengo ahí, que en realidad son pasos de un lado al otro de la placa. Sobre todo cuando la computadora de inyección se inunda, ¿sí?, o recibió humedad o agua directamente dentro de la placa, se empieza a sulfatar y a oxidar justamente estos puntos de paso de un lado al otro. Y es necesario hacer un control de continuidad, o sea, agarrar el tester y ver de un punto de la placa a ver si pasa del otro. Realmente se hace una inspección visual. En la inspección visual, a ver si puedo habilitar la cámara de la segunda PC. Espérenme un segundito a ver si puedo entrar de vuelta, como para ver a qué me refiero con esto de hacer ciertos controles en la placa. Más que nada para lo que son las computadoras que están inundadas, ¿no? Estoy viendo a ver si tengo alguna que esté dañada de esa forma, ¿no? Porque generalmente va a haber que repasar todo eso. Tenemos la misma, a ver si puedo cambiar la cámara. Sí podemos. Bien, ahí se ve perfecto, ¿no? Bien, ahí se ve perfecto, ¿no? Vamos a sacar el audio de la segunda si no rebota. ¿Ven los puntos de soldadura que yo les digo? Esos son los que yo tengo que controlar. Lo que normalmente se hace, fíjense que ahí se llega a ver que hay puntos que incluso tienen lo que se llama soldadura fría, que es cuando el estaño se parte, se quiebra y deja generando falsos contactos. Cuando una placa se inunda, lo que conviene hacer es limpiarla bien, o sea, lo que se usa para, primero tengo que sacar la laca, ven que hay algo brilloso ahí, bueno, eso es la misma laca
que se le pone a la placa para protegerla justamente de humedad por sulfato de oxidación. Pero igualmente no alcanza. Si una placa estuvo inundada, juega en contra, porque debajo de esa laca se mantiene la humedad y empieza a producir una especie de electrólisis. O sea, cuando una corriente pasa por una pista de estas, estando sometida al agua, se acelera el proceso de sulfatación y oxidación y provoca la corrosión de la placa. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es primero sacarle la laca. Si se inundó, le sacamos la laca. ¿Cómo la saco? Una bateíta, una bandeja, thinner y un cepillo o un pincel. ¿Sí? El thinner permite sacar todo este barniz y no daña los componentes. ¿Sí? Los encapsulados de los componentes electrónicos no los va a dañar, así que no hay problema. Entonces, generalmente lo que voy a hacer es una limpieza para barrer el barniz. Y después, o sea, lo que yo estoy utilizando ahora es este elemento. Este elemento es un microscopio digital, no sé si lo habrán visto. O sea, es una cámara web, pero con aumento, ¿sí? Para que yo pueda encontrar problemas de ese tipo. O sea, esto vendría bárbaro, si no puedo usar una lupa común y corriente. En una época uno de estos microscopios valía 500, 600 pesos. Y son muy útiles porque fíjense cómo se ve la placa. ¿Sí? Ahí Daniel, vos me estás preguntando, ¿se le pasa a Tiner y se resuelva? Sí, a veces incluso, o sea, cuando el proceso de sulfatación ya se generó, el Tiner no te va a sacar el sulfato, ¿sí? Por ahí va a remover un poco, pero no va a dejar a la soldadura brillosa, como se ve por ejemplo acá. La va a dejar más bien opaca. Para eso voy a tener que usar un cepillito de alambre de los pequeños, ¿sí? Que vienen, hay una serie de puntas de diferente formato y entre esas puntas viene un pequeño cepillo. Ese cepillito con mucho cuidado, ir a los puntos estos de soldadura, para ver si se pueden poner un poquito brillosos, porque si no el estaño no va a agarrar. Cuando ya está muy deteriorado, que el proceso de corrosión cortó por completo el paso de comunicación de un lado al otro lado de la placa, no nos queda otra que pasar un alambre, un hilito de alambre de cable, de un lado al otro de la placa y soldarlo de los lados. ¿Sí? O sea, tengo que empezar a reconstruir los circuitos. Por muchas veces, es una inspección visual rápida, vos no llegás a ver el daño que tienen justamente esos pasos de estos circuitos. Entonces, generalmente lo que se hace es limpiar la placa con thinner, se pasa el cepillito para ver si logro tener un poquito así de brillo para que agarre el estaño, y para que agarre el estaño voy a tener que utilizar aparte un líquido especial que se llama flux. A ver, espérenme un segundito. Así se los muestro. Generalmente viene en un frasquito. Esto es resina, ¿sí? Esto yo le paso a la placa y me permite, o sea, bueno, en realidad no a la placa, sino lo que voy a pasar es a donde yo quiera resoldar. Estamos haciendo un poquito de lío. Si yo quiero resoldar ahí, entonces paso ahí para que el estaño agarre mejor. Se usa tanto para soldar como para desoldar. ¿Sí? Se llama flux o microflux. Eso ayuda un montón. Cuando la soldadura no quiere agarrar porque está media opaca o lo que sea, el flux ayuda a licuar el estaño y la soldadura se hace mucho más fácil.
Pero no se olviden, digamos que sí, que como un catalizador. No se olviden de revisar esos circuitos. En computadoras que ustedes encuentren inundadas con un poco de presencia de humedad, es necesario hacer ese proceso. Limpieza con thinner para retirar toda la laca. La laca después la pueden volver a colocar si quieren, para volver a proteger a los circuitos. Hay un aerosol especial que se usa en electrónica, la gente de Burt lo tenía, que es un barniz para placas electrónicas, que es muy similar al que viene de fábrica. Si una vez que yo termino todas las reparaciones, resoldé, cambié componentes y todo, se vuelve, o sea, siempre que apliques flux, después hay que retirarlo. ¿Con qué se saca el flux? Bueno, lo puedo sacar con thinner. ¿Está? Cuando la placa está bien seca, ahí aplico el aerosol con el barniz. La dejo secar bien y recién ahí después hago las pruebas. Una computadora que fue sumergida bajo el agua puede provocar todo tipo de falla. Desde que directamente no funcione, no ejecute ninguna función porque se cortaron pistas importantes. Ustedes van a ver que cuando una computadora se inunda, no todas las patas de un micro se cortan, sino que hay 2 o 3 patas que se cortan o se ponen más oscuras, que son justamente las que pasan la corriente, la máxima corriente de un micro, que son valores muy bajos igual. ¿Sí? ¿Se corta mucho? Vamos a sacar la segunda cámara. A ver si logro un poquito más de conexión. A ver. Bueno, vamos a ver, si se vuelve a cortar, sacamos esta otra cámara. Entonces puede pasar que cuando hay presencia de humedad todavía y no se cortó ninguna pata, que haga cosas asincrónicas. De repente pongo contacto y tabletean los relay o dispara pulso de encendido solo, inyección sin darle arranque al motor. Y lo primero que voy a hacer es retirar esa humedad. ¿Cómo la retiro? El thinner. O sea, tengo una bandejita, sobre esa bandeja pongo el thinner, sumerjo la computadora y con un pincelito trato de remover la posible presencia de humedad, de agua, incluso debajo de los integrados. Sí, pues muchas veces yo hago seco la placa, pero en realidad debajo de un micro, si queda humedad se va a sulfatar ahí abajo, y el sulfato con la humedad es conductor. Entonces si se ponen en 2 patas de un micro, están sulfatadas entre sí, en realidad hay una cierta continuidad, ¿sí? Entre las mismas y puede estar distorsionando las señales digitales, por eso no funciona. ¿Mm? Bueno, entonces se denominan componentes electrónicos aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en 2 o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. Entonces no olvidémonos del circuito impreso. Hay otros diseños de computadoras, que ahora voy a buscar, que tengo por acá cerca, donde no hay encapsulados de componentes. ¿Sí? No están encapsulados, sino que forman parte de la misma plaqueta, lo que nosotros llamamos computadoras híbridas. Acá hay muy pocos componentes encapsulados. Ese cuadradito que se ve acá, brilloso, es el microprocesador. O sea, eso es esto. Nada más que esto tiene un encapsulado plástico. Y esto no, esto está directamente sobre la plaqueta. A estas computadoras nosotros las denominamos tipo híbridas. Y generalmente no son reparables. Porque la plaqueta en sí, el circuito impreso, es un cerámico. Y sobre ese cerámico están insertados los componentes, mejor dicho, los elementos que forman los componentes electrónicos. Y generalmente están soldados con plata. Así como también están soldados con plata
toda la tira de pines, a ver si puedo ver acá, ahí, que van a ir al conector eléctrico. Generalmente esto no tiene una reparación, ¿sí? Es muy difícil de reparación. Cada uno de esos cuadraditos metálicos que vemos ahí brillosos son circuitos impresos, nada más que no están encapsulados. Lo que yo encontraría dentro de el formato de algún integrado en sí. Esto generalmente no es reparable, ¿sí? Parece que se cortó. ¿Me están leyendo? Ah, bueno, ¿hasta dónde me leyeron? ¿Hasta dónde me leyeron? Bien. Bueno, decía que esa computadora híbrida no tiene mucha reparación porque es una placa cerámica, ¿sí? En esa placa cerámica están insertados los elementos que forman los componentes. Por lo tanto, acá yo no puedo cambiar un microprocesador. El microprocesador es este elemento, ¿sí? Y yo no lo puedo cambiar. Realmente estas son descartables. Lo que estaba hablando recién cuando se cortó es que igualmente estas, eh, estas placas están protegidas por cualquier cortocircuito externo. O sea, tienen un limitador de corriente donde si por ejemplo, se pone en corto la salida de un inyector con el cable de 12 volt, el inyector, o sea, el integrado está preparado para trabajar con el consumo del inyector y un poquito más. Si hay más consumo porque se puso en corto, hay un limitador de corriente que protege al circuito electrónico. O sea, el integrado está capacitado para dar hasta un cierto valor de amperaje. Si se sobrepasa ese valor de amperaje, no lo da. Acuérdense que en un circuito electrónico el valor de consumo, el valor de corriente, el valor de amperaje, lo da el elemento que está conectado. Si es un inyector que tiene un ohm, por ejemplo,
y se le da una alimentación y una masa permanente, un elemento de un ohm consume 12 amperes. Entonces, por ahí el integrado, el driver de salida, está preparado para trabajar hasta 15 amperes. Ahora, si se me pone en corto el cable de 12 volts con el cable de señal, el amperaje tiende a irse a infinito, ¿sí? O sea, lo que dé la fuente, si la fuente es una batería que en el momento de arranque da 500 amperes, o sea, va a tenderse a irse a 500 amperes en un circuito básico. Por supuesto que explotaría el transistor de potencia, pero estos transistores de estas placas están preparados para limitar la corriente. O sea, consumís 12, perfecto, te doy 12. Se puso en corto, te doy hasta 15 amperes, pero no me quemo, ¿sí? Ni produzco ningún defecto de funcionamiento. Cuando se va al corto se restablece la corriente, se restablece el funcionamiento del transistor. Hay computadoras que tienen estrategias donde si detectan que hay un consumo más elevado en algún componente de salida, como bobinas o como inyectores, después a partir de ahí aparece el código de falla, ¿sí? Cortocircuito a positivo, es inyector cilindro número 1, y me limita la corriente e incluso me deshabilita el pulso a ese cilindro. Y recuerden que hay computadoras que tienen estrategias donde si falla, por ejemplo, el driver de salida, ¿sí? O detectó un consumo más elevado porque falla la bobina o el circuito de la bobina de encendido de un cilindro, también por estrategia la computadora corta al inyector. Algunas Sirius 32 de Renault tienen esa función, ¿sí? O sea, si hay un problema de encendido, también corto el inyector. Tengan cuidado con eso, porque puede ser que en un diagnóstico, en un taller, llega el auto andando de 3 cilindros, ponen la punta lógica en los inyectores y detectan que uno de los inyectores no tiene pulso. Entonces dicen, no hay salida en un inyector. O serían 2 inyectores en realidad, ¿sí? En el 1 y en el 4. Y uno va a querer reparar eso, pero en realidad el problema está en la parte de encendido, que por estrategia de la computadora, ¿sí? Al detectar que no hay chispa en 2 cilindros, no le va a dar pulso de inyección, pues si no estaría mandando combustible, estaría lavando los cilindros, estaría contaminando con nafta el aceite del cárter y estaría mandando nafta cruda por el caño de escape. Por lo tanto, tienen esa estrategia. Primero se analiza la parte de encendido y si funciona bien, se analiza la parte de inyección. Ahí Rubén me está preguntando que es común en el Corsa que quema el driver de los electroventiladores. Sí, es común también que pase eso, ¿sí? O sea, generalmente cuando yo tengo que encontrar a ver qué elemento es el que está fallando, o sea, qué componente lo maneja en realidad el electroventilador, yo hago seguimiento en la plaqueta, que por ahí esto es la clase que viene, ya vamos a estar trabajando con esto, con un tester en continuidad. Cuando encontré el componente, normalmente se hace el reemplazo, si se consigue, ¿no? Bueno, sigamos con los componentes electrónicos. Dice, hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Bueno, acá está generalizando un poco este apunte, que es acá en realidad de Wikipedia, donde uno no llama a los componentes a cada uno de los chirimbolos que tenemos en una placa como elementos, sino como componentes. Cuando hablamos de elementos, cuando están diseñando una placa, entonces hay que poner un diodo y poner el símbolo del elemento del diodo. Los componentes son los elementos físicos, ¿no? Así los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos que nosotros no vamos a intervenir. Lo bueno que tiene en el trabajar solamente en reparación de computadoras de inyección es que no tengo que saber toda la electrónica. Uno cuando va a hacer un curso de electrónica te explican cosas que nosotros no vamos a aplicar acá. Por ejemplo, los LCD,
¿sí? Las pantallas digitales, nosotros en una computadora de inyección no lo tenemos. Hablamos de por ahí control de luminosidad, en una computadora de inyección no lo tenemos. Por lo tanto, es una pequeña parte de lo que es la electrónica en sí, lo que nosotros vamos a utilizar. Próxima pantalla. Dice, de acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas clasificaciones de los componentes. Seguidamente se detallan los comúnmente más aceptados. Se pueden clasificar según la estructura física, ¿sí? Como discretos o integrados. Discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de resistores, condensadores, diodos y transistores. Mientras que los integrados forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional, que es un circuito integrado, una puerta o compuerta lógica, que es otra serie de integrados, o un microprocesador también, ¿no? O pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Igualmente, a ver si encuentro algo que quería mostrarles. Muchas veces vamos a ver componentes medios raros, que decimos que por ahí no sabemos de qué se tratan. Y por ahí son una serie de resistencias, una al lado de la otra, una serie de condensadores. Justo las computadoras que elegí para hoy, ninguno lo tiene. Esta quiere decir que por ahí hay componentes que tienen mucha cantidad de patas, pero son, a ver en esta, son solamente una resistencia al lado de la otra en un mismo encapsulado. Después la clase que viene, si los tengo, se los muestro, porque las placas que tengo acá no, ninguna tiene lo que estoy explicando. También se pueden clasificar según el material base de fabricación, como semiconductores o no semiconductores. Según su funcionamiento, si son componentes pasivos o componentes activos. Pasivos son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel. Pasivos lo vamos a llamar a las resistencias, a los condensadores, por ejemplo, mientras que activos vamos a llamarlos a los que proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control, como son los transistores y los circuitos integrados, también los diodos principalmente. También se pueden clasificar los componentes electrónicos según el tipo de energía, electromagnéticos, electroacústicos, optoelectrónicos, que de esto en la computadora de inyección no tiene nada. ¿Sí? Dice electromagnéticos, aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, fundamentalmente transformadores e inductores. La mayoría de las computadoras de inyección no tienen transformadores, ¿sí? Algunas de Crayler sí pueden ver que hay un transformador. Electroacústico transforma la energía acústica en eléctrica y viceversa. La computadora de inyección no tiene nada de eso. Sí lee, por ejemplo, un sensor de detonación, pero sería ese cristal piezoeléctrico que es el sensor de detonación, es externo. No es parte de la computadora de inyección, así que esa electrónica no la vamos a ver tampoco. Y optoelectrónicos transforman energía lumínica, a ver si puede ver, en eléctrica y viceversa, como diodos, LEDs, células fotoeléctricas, etc. Una computadora de inyección internamente no tiene LEDs, salvo algunas computadoras muy viejas de Honda, ¿sí? Por ejemplo Honda Civic del año 92, que van a ver que tiene LED la plaqueta, que son LED que se utilizan para poder leer los códigos de falla. ¿Sí? Hoy en día ya no existe más eso, pero antiguamente en la misma computadora de inyección le pusieron una serie de LEDs que de acuerdo a cómo destellaban te daban un código de falla. Está actualmente totalmente en desuso. Pasemos a la siguiente hoja. Dice, habla sobre componentes pasivos, son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su correcto funcionamiento,
no tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito. Bueno, o sea, controlar en sí, o sea, un condensador se carga y descarga corriente, ¿sí? Una resistencia limita el pasaje de la corriente. Es una especie de control, pero estamos diciendo que, por ejemplo, no, eh, no produce cambios en el funcionamiento. A eso lo llaman pasivos. Una vez que está puesto, no hay cambio. Yo pongo una resistencia en serie con una lamparita y la lamparita prende más tenue, pero el resistor no va a provocar ningún cambio de ninguna forma, ¿sí? No tienen generalmente polaridad, salvo los condensadores que son del tipo electrolítico. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, estos componentes pasivos son condensadores, almacenamiento de energía, filtrado y adaptación de impedancia. Vamos a ver después los términos a qué se refiere. Inductores o bobinas. Muy pocas computadoras tienen bobinas internas o inductores. Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción. Más adelante le vamos a dar bolilla. Resistor de resistencia, que sí está lleno igual que los condensadores o capacitores. División de intensidad o tensión y limitación de intensidad. Esas serían las funciones principales de los componentes pasivos, ¿no? Después tenemos componentes pasivos electromecánicos. A este grupo pertenecen los interruptores, fusibles y conectores. Como las ECUs no poseen estos elementos, salvo conectores eléctricos, ¿no? Internamente no los contemplaremos en nuestro estudio. O sea, no hay interruptores mecánicos dentro de una computadora de inyección ni fusibles generalmente. O sea, la protección interna de una computadora generalmente es por varistores, por diodos. El varistor limitaba el amperaje que entra en la computadora cuando se elevaba el voltaje, derivaba parte de ese amperaje a masa para mantener el voltaje en el circuito electrónico, como explicamos en la clase pasada. Y los diodos por si hay una inversión de polaridad, ¿sí? Los diodos comunes por inversión de polaridad, y si es un Zener, también lo utilizan el Zener para que si se eleva más allá de lo normal la tensión, que parte de la corriente sea derivada a masa y proteger al circuito electrónico. Algunas computadoras traen un interruptor para el autodiagnóstico. Sí, creo que también estamos hablando de lo mismo, de algunos Honda, autos muy viejos. Sí, actualmente. Ah, Nissan, puede ser, sí, sí. Pero en lo que son autos de acá de Mercosur y ese tipo de cosas, todo eso ya no existe, ¿no? Vamos a los componentes activos. Los componentes activos semiconductores derivan del diodo. Sí, bueno, acá hay un par de terminologías. O sea, del creador del diodo se llama Fleming y del triodo de Le Forest. En esta primera generación aparecieron las válvulas. Sí, no tenemos ninguna computadora de inyección a válvulas por suerte ni ningún televisor actual, que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio y la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores, que esos sí son los elementos que tenemos en computadoras de inyección, que más tarde darían paso a los circuitos integrados, que sería la tercera generación, cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables con microprocesador y microcontrolador, que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes internos. Componentes activos van a ser diodos, triodos, transistores integrados. A eso vamos a llamar componentes activos. En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos, cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito. Esta es una tabla general de electrónica que vamos a ver ahora, creo que en la próxima pantalla. Dice componentes semiconductores. Un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo de la temperatura del ambiente en que se encuentre. Bueno, temperatura y otros factores, ¿no? A ver si está aquí la tabla. Acá está la tabla. Bueno, a ver,
¿Qué componentes activos vamos a encontrar en un circuito electrónico general? Vamos a encontrar amplificadores operacionales, son circuitos integrados, que sirven para amplificar, regular, convertir una señal o conmutar. Generalmente son los elementos que nosotros encontramos en una placa, que son integrados, que no tenemos bien en claro cuál es la funcionalidad de cada uno de estos. O sea, tendría que investigar la placa en sí para saber a qué se refiere cada uno de estos elementos. Yo cuando veo una placa así, me encuentro con este elemento de acá, que no sé qué es. O sea, investigándolo podría sacar a ver qué es. Podríamos ver también que hay varios elementos encapsulados parecidos a memorias pequeñas, ¿sí? Que no son memorias. Bueno, sí, integrados pueden ser amplificadores operacionales que ejecutan funciones específicas en la electrónica interna. Muy difícil que estén dañados. Después biestable, ¿sí? O sea, hay componentes activos que se llaman biestables, que es para control de sistemas secuenciales. Acuérdense que esto es información general que por ahí después no vamos a utilizar. PLD, control de sistemas digitales. Los DIAC, que es para control de potencia. Un diodo, que es para rectificación de señales, regulación y multiplicador de tensión. Ya lo vamos a ver. El diodo Zener, para regulación de tensiones. FPGA, que es control de sistemas digitales. Memorias para almacenamiento digital de datos, microprocesador y microcontrolador, que es para el control de sistemas digitales, pila, generación de energía eléctrica, que acá en una computadora de inyección no tenemos, tiristor para control de potencia, puerta lógica, control de sistemas combinacionales, transistor, amplificador conmutación y TRIAC, control de potencia. Acá vamos viendo que hay términos que nosotros todavía no estamos en condiciones de hablar, por ejemplo, sistemas secuenciales, sistemas combinacionales, porque no hemos visto lo que es la teoría de la electrónica digital. Vamos a ver muy poquito de eso porque es muy extenso, es muy pesado y en realidad para la reparación no nos va a servir. O sea, lo que nosotros simplemente tenemos que hacer ante una falla de una computadora es detectar el circuito que falla, el componente que falla y ver cómo solucionarlo, a través de un reemplazo o una modificación de la placa. ¿Sí? Eso sí nos tenemos que abocar. Próxima pantalla. A ver qué pasó acá, tengo varias hojas vacías. Bueno. Aquí, perfecto. Con respecto a los elementos pasivos, vamos a encontrar mucha cantidad de resistencias eléctricas en una placa, que tienen diferentes formatos. Fíjense ahí que en las figuras, acuérdense de apretar arriba donde dice Fit, arriba a la derecha de la pantalla para ver la figura entera, ¿no? Vamos a ver las resistencias que tienen diferentes tipos de encapsulado, también dependiendo del tipo de diseño de la placa. E incluso se pueden combinar. Las resistencias que tengo arriba a la derecha, estas de acá, ahí apareció la flecha grande, son las resistencias comunes, las que yo puedo encontrar en cualquier casa de electrónica. ¿Sí? Pero también puedo encontrar resistencias como las que muestra abajo, que van soldadas del mismo lado de la placa de donde está el componente. O sea, no pasan del lado a lado de la placa. Esas resistencias se las llaman SMD, que la sigla SMD es montaje superficial en inglés. Acá dice, se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En el propio argot eléctrico y electrónico son conocidos simplemente como resistencias. O sea, decir resistencia o resistor es exactamente lo mismo. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor, aprovechando el efecto Joule, que no nos interesa para la reparación de computadoras. Lo que sí vemos es que pueden tener diferente tamaño, diferente forma
y tiras de colores o identificaciones numéricas, que es para identificar el valor eléctrico de la resistencia. Sabemos que la resistencia se mide en ohms y es un elemento que opone al pasaje de la corriente. Cuanto más bajo es su valor en ohms, más corriente deja pasar. Digamos que están los dos extremos. El 0 ohm, que es continuidad perfecta, deja pasar toda la corriente, y el infinito ohm, que es un circuito abierto total, que sería resistencia infinita. Y estas resistencias pueden tener diferente tamaño, y el tamaño identifica la potencia que tiene una resistencia. Yo puedo poner una resistencia de 10 ohm en serie con un inyector, por ejemplo. Ahora, si el inyector consume, vamos a poner 1 amper, y yo pongo una resistencia por la cual puede pasar solamente 100 miliamperes, el inyector no va a abrir, ¿sí? Porque está siendo limitada la corriente por esta resistencia. Por supuesto, esta resistencia va a tomar temperatura y se va a quemar, porque ahí tiene que haber un cálculo entre los consumos y los elementos, los componentes que están en la plaqueta. Voy a tener una resistencia que me permita dejar pasar un valor de corriente necesario, en este caso dada por el inyector. Entonces las resistencias tienen una unidad de potencia que, de acuerdo al circuito electrónico al que esté conectado, va a tener un valor determinado. Vamos a ver que en la mayoría de las computadoras las resistencias eléctricas que tienen son pequeñas resistencias, salvo las resistencias que están en serie con la salida de algún driver de potencia, algún inyector o alguna bobina de encendido. A ver si tengo otra compu acá para ver. Vemos acá, por ejemplo, no, este en realidad es de protección, pero acá yo tengo un elemento, a ver si lo llego a ver, ya me perdí, acá arriba, ¿sí? Que es un gran elemento, porque por ahí va a pasar bastante amperaje. Cuando hablamos de potencia eléctrica en watts es multiplicar el voltaje del circuito por el amperaje de consumo de ese elemento. ¿Sí? O sea, si yo tengo un elemento que consume 1 amper en un circuito de 12 volts, ¿cuál sería la potencia de ese circuito? Habíamos dicho que cuando hablamos de potencia eléctrica, a ver si lo escribo acá en el costadito, que se mide en watts, es multiplicar la intensidad de corriente, el amperaje, por el voltaje. A ver si se ve ahí. Arriba a la izquierda de la pantalla acabo de dibujar. Ahí lo veo ya. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando yo hablo de una resistencia de 2 watts, si el circuito fuera de 2 volts, una resistencia de 2 watts estaría preparada para dejar pasar una corriente de 1 amper. ¿Me siguen? O tengo problemas de conexión otra vez. ¿Me van leyendo? ¿Me van escuchando? Perdón. Bien. Generalmente las resistencias en los circuitos electrónicos se usan para regular tensiones. O sea, yo tengo un elemento donde si le entrego un cierto valor de voltaje va a ejecutar una función determinada. Entonces yo le pongo una resistencia en el circuito para que pase ese voltaje. Cuando vimos, por ejemplo, en la clase pasada el diseño del cable que se usa para el programita que da la señal de RPM, había un transistor, un BC548, y para poder conmutar el pulso del sensor de fase, tenía puesto una resistencia en serie con una alimentación de 5 voltios.
O sea, yo lo que tenía que hacer, la resistencia ahí lo que hace es limitar el amperaje, o sea, que no pasen los 5 voltios con toda la fuerza al transistor, porque cuando vaya a conmutar con masa, se me quema el transistor. Pero si pongo una resistencia en serie, limito la corriente y la conmutación del transistor no provoca un cortocircuito donde la corriente que queda a través de la resistencia me pueda provocar un daño físico en estos elementos, ¿sí? Así que lo vamos a encontrar generalmente en las plaquetas electrónicas con la misma función. Bueno, la resistencia o resistor es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente máxima y diferencia de potencial máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 watts, medio watts y 1 watt. Hay 0,25 sería un cuarto watts. Cuando vemos una plaqueta electrónica vemos resistencias de muy pequeño tamaño. Acá está hablando de las resistencias convencionales de electrónica, que prácticamente hoy están en desuso en las placas de las computadoras, pero esta era la forma de identificarlas, ¿no? Próxima pantalla dice, existen resistores de valor manualmente ajustables, llamados potenciómetros o reóstatos, o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como los termitores, que son resistores que varían con la temperatura, y los varistores, que dependen de la tensión a la cual son sometidos, o las fotorresistencias que lo hacen de acuerdo a la luz recibida. Los únicos que vamos a encontrar dentro de las ECUs son los varistores, que es lo que vimos en la clase pasada. Potenciómetros externos, ¿sí? Termistores externos, pero dentro de la computadora se usa como circuito de protección al varistor, que es una resistencia que dijimos que se tiende a ir a bajar su valor de resistencia cuando se pasa un umbral de tensión. Lo usábamos en el circuito de protección de entrada de la computadora, porque si había una elevación de tensión, lo que hacía el varistor era derivar esa corriente de más a masa, tomando un poco de temperatura y protegiendo el circuito electrónico. Para caracterizar un resistor hace falta 3 valores: la resistencia eléctrica, la disipación máxima y la precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado, en la parte física del elemento, dependiendo del tipo de este. Para el tipo de encapsulado axial, que es el común, el más viejo, al que se observa en las fotografías que habíamos puesto antes, dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estos valores se indican en un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento. Son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia. Si la tolerancia es decir, bueno, esta resistencia es de 100 ohms, pero puede tener una tolerancia, puede ser 102 o 104 ohms. Cuanto más precisión tienen, menos tolerancia también va a tener, ¿no? Entonces dijimos, son 3, 4 o 5 rayas, dejando la raya de tolerancia normalmente plateada o dorada a la derecha. Para poder leer la resistencia, se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia, que es la precisión. De las restantes, la última es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de 1, 2 o 3 cifras. Se multiplica por el multiplicador y se obtiene el resultado en ohmios. Ahora lo vamos a explicar con la imagen, porque si no, leerlo no vamos a entender demasiado. El coeficiente de temperatura únicamente se aplica en resistencia de alta precisión o tolerancia, que es menor a un 1%. A ver, próxima, ahí está. O sea, nosotros puede existir
la posibilidad de que una de todas las resistencias que tiene una plaqueta electrónica de una computadora se queme o cambie de valor? Sí. Por ejemplo, vuelvo a la del polo. Esta computadora, ¿sí? Comanda a un módulo de encendido externo que está junto con la bobina, a diferencia de la Marelli 1ABP de Gol, que la 1ABP de Gol tiene en este sector, a ver, ahí estamos, ven que hay como, que ahí iría un componente, está como los agujeros del circuito impreso, de 5 patas, ahí iría el transistor de potencia que manejaría la bobina en el Gol, pero el polo no lo tiene. El polo directamente maneja a través de un pulso de 5 voltios a un módulo encendido que está en la bobina. Y para dar los pulsos de 5 voltios, bueno, pasa por un integrado, pero antes de llegar a la salida, que si no me equivoco era el pin 26 de acá de la computadora, tiene que pasar una resistencia en serie, que es esta. Sí, a ver si puedo indicarla mejor. Ese elemento chiquito que veo ahí es una resistencia, que tiene un número. A ver qué dice el número. $470, ¿lo ven? Usted dígame si se ve. Ahora la vuelvo a sacar la cámara por si hay problema de conexión. Bien. Esa es otra identificación. Fíjense que esta resistencia no tiene colores. Y son o sea, en estas placas son la mayoría vamos a encontrar ese tipo de numeración. Ahí esta dice 103, nada más que está al revés. Qué sé yo, hay un montón. Más de 103. Es otro tipo de identificar los componentes. Pero en la del polo, ya que estamos hablando de reparación de ECUs, que es lo que nos interesa y no tanto la teoría de los componentes electrónicos, es muy pesada, esa resistencia suele aumentar su valor por generalmente mala praxis. ¿A qué me refiero? Ya terminamos porque nos estamos pasando de hora y después seguimos la clase que viene con esto. Puede pasar que nosotros generalmente cuando tenemos que probar si existe pulso de encendido, ponemos una punta lógica o incluso una lamparita y vemos que en el momento de arranque destelle. El tema es que la lamparita, o sea, nosotros pensamos que son pulsos de masa, por ahí la ponemos al positivo de la batería y la lamparita, la otra pata de la lamparita, la ponemos donde llegaría la señal de la bobina. Pero a veces, o sea, si es bobina no pasaría nada, pero si es un módulo de encendido, estoy inyectando a través de la resistencia de la lamparita 12 volt a este circuito, que lo que va a hacer este circuito es dar pulsos de 5 volts o menos. Y si esta resistencia recibe una corriente elevada a través, o sea, para lo que es la resistencia, elevada a través de esa lamparita, es como que la sobrecaliento y la termino dañando y genera un paso de corriente mucho más limitado. Entonces ya no me genera el pulso de 5 volts. O me genera un pulso de 200 milivolts, 300 milivolts, o no me genera nada. Se pudo haber cortado totalmente o se puso muy resistiva. Entonces cuando yo no tengo pulso de encendido, o sea, el pulso de 5 volts que va a manejar al módulo de encendido que está junto con la bobina, me voy a esta resistencia. Si yo busco continuidad del pin 26, que es la que sale hacia el módulo de encendido, con esta resistencia va a tener continuidad, y si la mido, me va a dar un valor. La forma en que se mide, o sea, cómo se interpreta el valor de esta resistencia, es diferente a la escala de colores que vemos ahí. Esa después estudienla si quieren, bájense el apunte de este.
porque ya hay muy poca resistencia con colores en las placas de las computadoras, pero si vamos a encontrar en computadoras más viejas, ¿no? Pero ¿cómo se lee esto? Estas resistencias de montaje superficial. Acuérdense que esto lo vamos a llamar SMD. Voy a saltear un poco porque nos pasamos de hora. La clase que viene retomamos un poco. Disculpen, estoy con mucha gripe. Bueno, se lee como indica la primera condición de acá. Dice, la primera cifra, o sea, el 1 de ese ejemplo, que sería el 4 de nuestro ejemplo, sería el primer valor, ¿sí? El segundo sería el segundo valor y el tercero el multiplicador. Multiplicador es decir, bueno, acá dice 1, 2, 2. O sea, la resistencia va a tener 12 multiplicado por 2. Así es como se lee. Perdón, 12 con 2 ceros, perdón, ya me estaba equivocando yo. O sea, sería 1200, 1200 ohm. Decir 1200 ohm es 1,2. ¿Correcto? ¿Me entienden eso? O sea, los dos primeros dígitos corresponden a las dos primeras cifras de la resistencia. ¿Sí? 12. Y después el tercer dígito es la cantidad de ceros que lleva. 1200, 1200. Ahora, les hago una pregunta. Cuando marca 470, ¿qué valor de resistencia tiene? A ver si entendieron lo que acabo de explicar. Perfecto, Ezequiel. O sea, la resistencia en el polo, que está en serie con la salida hacia el módulo de encendido, es de 47 ohms. Cuando yo veo que no hay pulso en esta computadora, o el pulso tiene una altura, la altura de una señal, cuando yo la analizo con un osciloscopio la llamamos amplitud. Cuando la amplitud del pulso es muy baja, yo me tengo que fijar esta resistencia a ver si tiene 47 ohms. Tomo un tester, mido entre las dos puntas y me tiene que dar los 47 ohms. Si no me da 1000 ohms, 1500, 6000, 7000, 20000, 50000 o 200000. Esa resistencia la cambio. Si no consigo con ese encapsulado, pongo una resistencia común. ¿Sí? La más chiquita, la de 1/8 watts. De las comunes, sueldo esta resistencia, pongo la otra y ya solucioné el problema del polo. Fíjense que muchas veces se terminan cambiando computadoras porque el polo no tiene más pulso hacia el módulo de encendido por una mala praxis y en realidad es cambiar una resistencia de 47 ohms. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que la resistencia que estoy hablando es esta placa, pero cuando la doy vuelta siempre me pierdo. Es esta que está acá. ¿Sí? La primera más oscura de ahí, esa es la resistencia que debemos cambiar. Tómenlo en cuenta porque es algo muy común, ya hemos reparado muchas con eso hoy. Bueno, listo señores, la clase que viene seguimos con los componentes electrónicos y vamos a ir mechando un poquito también lo que son ya reparaciones o fallas comunes en diferentes placas. Para no aburrirnos tanto con la teoría, porque lo más difícil o lo más difícil de llevar en este curso es justamente la teoría de todo esto, pero es necesaria para después ir entendiendo. O sea, si yo tengo que hacer una reparación, tengo que saber cómo leer las resistencias, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los capacitores en la clase que viene. ¿Vamos bien entonces? Perfecto. Bueno, señores, disculpen que me haya pasado un poquito de hora. Los vuelvo a ver la clase que viene. Les mando un buen fin de semana. Y bueno, apenas tenga este video ya lo descargo y ya lo pueden tener. ¿Sí? Ya con el tema de los videos ya lo tenemos solucionado. Bueno, buen fin de semana. Les mando un abrazo grande.